Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Me presento en primer lugar para los que no me conozcáis. Mi nombre es Rubén Munguía, soy ingeniero especialista en energías renovables, director de la empresa Climaelec Soluciones Energéticas y llevo más de 20 años en el sector profesional. Como algunos ya sabéis, también me dedico desde hace aproximadamente 10 años a la docencia y colaboro con varios centros de educación en la impartición de diferentes acciones formativas. Bueno, el motivo de hacer este webinar es porque muchos clientes me preguntan, ¿no? O nos preguntan en la empresa, oye, ¿cuál es mi mejor opción de inversión? Quiero invertir en algún sistema de energías renovables. Esto me suena de que me gusta, de que me va a generar beneficios, pero ¿cuál es mi mejor opción? Este tipo de preguntas siempre nos lleva, a mí personalmente, a una serie de explicaciones que no bajan de la hora habitualmente, porque, claro, no hay una respuesta, como os podéis imaginar, no hay una respuesta que sea válida para cada caso. Entonces, hay que fundamentar muy bien, hay que analizar muy bien el contexto de esa instalación, de ese cliente, porque la mayoría de los clientes han oído hablar de la mayoría de tecnologías, pero vemos que existe un gran desconocimiento en todos los matices que van a hacer que una determinada instalación tenga un rendimiento mejor o peor, acorde a la situación de ese cliente, ¿no? Y de esas necesidades. Entonces, un poco ese es el motivo de hacer este webinar. ¿Y a quién va dirigido? Bueno, pues me consta que muchos de los que estáis aquí sois profesionales del sector, electricistas, fontaneros, reformistas, etcétera. Y os voy a pedir entonces un poquitín de paciencia, los 10-12 primeros minutos de la sesión, ya que voy a explicar una serie de conceptos básicos para el colectivo al que principalmente va dirigido este webinar, que son los propietarios y consumidores finales de energía de las viviendas que están buscando eso, ¿no? ¿Cuál es su solución óptima para invertir en energías renovables? La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a hacer una explicación que va a durar en torno a una hora, no más de una hora y cuarto. Y a partir de ahí, bueno, a lo largo de a lo largo de toda la explicación vais a poder realizar cualquier tipo de pregunta en el chat, pero para que esto sea más dinámico para todos, esas preguntas las vamos a responder al final, ¿vale? Entonces, podéis escribirlas en cualquier momento, pero hasta que no finalice con la explicación, tener en cuenta que estamos 100 personas visualizando esto, entonces, si cada vez que alguien pregunta me detengo a responder, podríamos hacer que esto fuera un poco menos ágil y dinámico. Bueno, pues ahora sí, hemos dado tiempo para que se incorporen las últimas personas con esta breve presentación y empezamos, ¿vale? Empezamos con el webinar. Vamos a dar un rápido repaso a los puntos que vamos a tratar. En primer lugar, vamos a presentar un caso real. Es un caso en el que bueno, se encuentran muchos de nuestros clientes. Probablemente pues, aquí habrá de todo, ¿no? Pero bueno, es un caso totalmente real y esto tiene que servir para entender, y ya lanzo la primera cuestión de que esto es imprescindible contextualizar cada caso, ¿no? Entonces, aquí, evidentemente, para plantear una serie de escenarios posteriores y poder analizar sus responsabilidades, perdón, sus rentabilidades, lo vamos a hacer con respecto a un escenario base que es el que hemos planteado. En ese escenario base vamos a analizar la demanda energética, presentaremos cuáles son las opciones, los escenarios de inversión que vamos a analizar. Y aquí haremos un inciso para todos aquellos que sois usuarios finales y no tenéis el conocimiento de lo que es el COP en una instalación que tan relevante va a ser en este tipo de soluciones y conocer también la diferencia entre las tecnologías de aerotermia y geotermia. Cuando terminemos ese inciso, pasaremos ya a analizar los costes energéticos de ese sistema tradicional, de ese sistema base que hemos determinado para, a partir de ahí, analizar el resto de escenarios. Y ese es el siguiente punto, precisamente, analizar los costes y rentabilidades de 5 escenarios, de 5 opciones de inversión, que son las que hemos planteado. Cuando estén analizadas, hablaremos de una serie de variables habituales que se dan en la gran mayoría de instalaciones
y que van a hacer también, pues eso, que tengamos que personalizar un poquito más esa instalación. Lo vemos, ¿vale? Y lo vemos cuando lleguemos a este punto. Y por último, resumen y conclusiones más importantes que podemos sacar de todo esto. Vamos a presentar el caso real. El caso real es una instalación tipo vivienda unifamiliar ubicada en Zaragoza, de una superficie de 215 metros cuadrados y con 4 ocupantes. Bien, ese tipo de vivienda, evidentemente, hay un factor que es determinante y del que no vamos a hablar aquí porque no nos daría tiempo, pero bueno, sí mencionarlo, ¿no? Que son las cargas térmicas. Las cargas térmicas es lo que necesita esa vivienda compensar para poder estar dentro a una temperatura de confort. ¿De qué depende esto? Bueno, pues depende principalmente de las características de la envolvente, ¿no? Aquí la variedad es tremenda, cada vez se tiende más a construcciones con unos niveles de aislamiento mejores y, por lo tanto, este dato va a ser determinante a la hora de analizar esas demandas energéticas. Aquí partimos de unos datos que son los que nos devolvió el estudio cuando hicimos el análisis de esta vivienda. Respecto al ACS, el agua caliente sanitaria, tenemos un consumo de 2.221 kilovatios hora al año. ¿De dónde sale este consumo? Bueno, pues este consumo, o esa demanda energética, sale de lo que nos exige el código técnico. El código técnico de la edificación exige que cada persona en una vivienda tiene que disponer de 28 litros por persona y día a 60 grados. Eso, contrastado, ¿no?, calculado con las temperaturas de red que tenemos en Zaragoza, significa una demanda energética de 2.221 kilovatios hora al año. Respecto a la calefacción, aquí lo que planteamos es estar a una temperatura de confort. Claro, como temperatura de confort, aquí también hay que entender que cada uno tiene la suya, pero siempre nosotros, cuando hablamos de temperatura de confort, nos referimos a lo que el RITE exige. El RITE es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios y las temperaturas de confort oscilan entre los 21 y 25 grados. Por lo tanto, lo que vamos a asegurar es que con esa cantidad de energía que ponemos aquí, 19.444 kilovatios hora al año, vamos a ser capaces de satisfacer o de estar a esa temperatura de confort durante todo el periodo invernal. Respecto a la climatización, lo mismo. Ahora veremos cómo se reparte esta demanda energética a lo largo de los meses, pero aquí la demanda es más baja, como podéis comprobar, 6.439 kilovatios hora al año. Y por último, metemos los electrodomésticos y la iluminación que puede haber en cualquier casa. Esto es un dato medio de cualquier vivienda que puede rondar entre 4.000 y 5.000 kilovatios hora anuales. Aquí, para analizar este caso, hemos considerado 4.200 kilovatios hora. Hago un matiz. Todos estos datos habéis visto que lo expresamos en kilovatios hora. Kilovatios hora es una unidad de energía. Pero los tres primeros, ACS, calefacción y clima, estamos hablando de kilovatios hora térmicos. En cambio, los electrodomésticos y la iluminación hablamos de kilovatios hora eléctricos. Ahora hablaremos con un poco más de detalle de esto. Vamos a analizar cuál es esa demanda térmica por meses. Insisto, térmica. Aquí hemos excluido la eléctrica, hemos excluido esa energía que necesitamos para iluminación y electrodomésticos que todos tenemos en nuestras casas, esa la excluimos y nos centramos en la parte térmica, en la energía, en los kilovatios hora térmicos. Si os fijáis, en rojo está representada la demanda por meses de agua caliente sanitaria, que supone un 8% anual, tan solo un 8% anual. Esto tiene que dar que pensar, ¿no? Hay que ver que en la mayoría de viviendas, al menos en Zaragoza, ¿no?, esto evidentemente cambiará dependiendo de la localidad, pero aquí la mayoría de energía se nos va en la calefacción. En este caso, fijaros que un 69% de la demanda de energía que requiere esta vivienda para mantener esa situación de confort necesita un 69%. Es un porcentaje muy elevado. La climatización, que es la tercera pata que nos queda aquí, sería un 23%. Fijaros que la demanda de climatización solamente entra en juego los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Esto es, con las temperaturas que tenemos aquí en Zaragoza, pues es algo relativamente habitual.
Bien, vamos a ver ahora cuáles son esos escenarios que vamos a ir analizando a lo largo de este webinar y que, como he anticipado antes, todos estos escenarios los vamos a contrastar contra el escenario cero. El escenario cero es la situación actual que acabamos de presentar. El primer escenario va a ser incorporar a una instalación tradicional, que ahora veremos de qué se compone esa instalación tradicional. Vamos a dejarla tal cual y vamos a incorporar una instalación fotovoltaica de 5 kilovatios. Si subimos un escalón, llegamos al escenario 2 y aquí lo que vamos a hacer es analizar cuál sería el comportamiento de una instalación de 10 kilovatios en vez de 5 de 10 y vamos a sustituir esos equipos tradicionales de generación de energía térmica por una aerotermia. El siguiente escalón va a ser exactamente lo mismo, pero en vez de aerotermia, con geotermia. Vamos a ver cuándo cobra valor la geotermia con respecto a la aerotermia. Si subimos un escalón más de eficiencia, aquí fijaros que llama la atención que hemos reducido la potencia fotovoltaica. Luego veremos por qué, porque si no nos sobra. Trabajamos con geotermia también y además incorporamos tecnología solar térmica e incluimos el sistema Solvis. Luego hablamos de qué trata, ¿no? En qué consiste este sistema. Y por último, el escalón más eficiente al que podríamos llegar hoy en día, más eficiente, que no tiene por qué ser el más rentable, sería una instalación fotovoltaica, en este caso de 10 kilovatios también, con geotermia, con solar térmica, con Solvis y además con un sistema de acumulación en baterías de litio. Eso sería, de alguna manera, el top y con esto ya os podéis imaginar que vamos a lograr la autosuficiencia plena y, por tanto, el no pagar nada, ¿no?, en las facturas. Ahora, ¿cuánto nos cuesta eso y saber si es rentable? Pues es lo que pretendemos un poco analizar y desarrollar con estos escenarios. Venga, aquí el paréntesis del que os hablaba antes, para los que tenéis un poquito más de experiencia, sois instaladores, probablemente esto ya lo conocéis, pero para los que sois usuarios finales, esto es determinante. El COP. ¿Qué es el COP? El COP es el coeficiente de rendimiento de los equipos de generación térmica. ¿Cómo se obtiene el COP? Se obtiene dividiendo la potencia térmica que es capaz de generar ese equipo con respecto a la potencia eléctrica que consume. Pongamos un ejemplo que todo el mundo entiende, un termoeléctrico. Un termoeléctrico se calienta por resistencias. Las resistencias trabajan por efecto Joule. Cada kilovatio térmico que aporta esa resistencia nos está consumiendo 1 kilovatio eléctrico. Por lo tanto, el COP de una resistencia y por tanto el COP de un termo es 1. Eso es lo más ineficiente con lo que el ser humano nos sabemos calentar, ¿no? Evidentemente la tecnología ha ido evolucionando y gracias a los sistemas de bomba de calor podemos trabajar con COPs mucho más elevados. Es decir, nos van a aportar más energía térmica con respecto a ese mismo consumo de energía eléctrica. Vamos a verlo aquí en esta ficha de esta máquina de un fabricante que he sacado. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es el comportamiento del modelo AI10. Es la segunda opción, empezando por la izquierda. Si os fijáis, esto es lo que el fabricante nos daría, vamos a decir, en un folleto comercial. En un folleto comercial en el que el fabricante me dice, mira, esta máquina te va a dar 10 kilovatios. Pero es de vital importancia que os fijéis en qué condiciones esa máquina nos va a dar esos 10 kilovatios. Y lo pone ahí a la izquierda, en color turquesa, pone en modo calefacción, cuando estemos a 7 grados de temperatura ambiente y tengamos una temperatura de trabajo de 35, y ahora explicamos eso, entonces, en ese caso, el modelo 10 nos va a aportar una potencia térmica en calefacción de 10,5 kilovatios, los 10.500 vatios que salen ahí, y va a consumir una potencia eléctrica de 2.490. Si dividimos estos dos valores, el COP es 4,22. Claro, 4,22 es un COP espectacular. Quiere decir que esta máquina va a tener un rendimiento excepcional. Por cada kilovatio eléctrico que consuma va a generar 4,2 kilovatios térmicos. Esto va a hacer que nuestra factura de la luz baje drásticamente.
Entonces, claro, si yo me fijo en esto, que es lo que sale en el folleto comercial del fabricante, puedo hacerme unos números y hacerme unas aproximaciones, ¿no?, de lo que voy a pagar, que a lo mejor luego me llevo la sorpresa. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues digo esto porque eh, la temperatura ambiente es algo que no hay que explicar. Lo que hay es que tenerla en cuenta, todo el mundo sabe a qué nos referimos, pero no tiene nada que ver colocar esta máquina, por ejemplo, en el Pirineo Aragonés, que colocarla en Levante. ¿Por qué? Pues porque va a estar expuesta a unas condiciones de trabajo totalmente diferentes. La aerotermia es un sistema que le roba la energía al aire, tanto en verano como en invierno. Entonces, robarle calor al aire cuando estamos a temperaturas extremas es francamente difícil. Por lo tanto, bueno, ese primer valor que nos pone ahí el fabricante, ¿no?, que aquí nos lo establece en 7 grados, no requiere de más explicación, simplemente es la temperatura ambiente. Y el segundo valor, que pone W35, se refiere a la temperatura de trabajo. ¿Qué es la temperatura de trabajo? Bueno, pues es la temperatura a la cual yo voy a repartir esa energía en forma de agua caliente a través de mi sistema de distribución para que esa energía sea disipada en los elementos de mi vivienda. Y esos sistemas de disipación de energía son muy dispares. Podemos encontrar desde radiadores de hierro fundido, esto no es muy habitual ya hoy en día, pero lo sabía, radiadores de aluminio, radiadores de baja temperatura, podemos encontrarnos fan coils, sistemas de suelo radiante. Cada uno de estos sistemas necesita trabajar con su temperatura óptima de disipación. En el caso de los radiadores, que es el caso, vamos a decir que es un poco lo que está más estandarizado, porque es lo que se ha venido montando hasta ahora, porque con los sistemas de calefacción por gas o gasoil no supone ningún problema, mandar agua a 60 grados, que es la temperatura, 60-55, que es la temperatura que necesita el radiador para que pueda disipar esa energía de forma eficaz. A un radiador de aluminio, si le mandamos 40 grados, eso no funciona. Da igual los elementos que tengamos, no va a disipar, no va a irradiar calor. Por lo tanto, no sería una opción válida. Si trabajamos contra un fan coil, las temperaturas de consigna habituales rondan los 50 grados. Y si trabajamos contra sistemas de suelo radiante, con 35 o 36 grados lo tenemos resuelto. Entonces, fijaros la gran diferencia. Bueno, no he hablado ni siquiera aquí de los radiadores de hierro fundido que pueden necesitar temperaturas de 75 o casi 80 grados, ¿no?, para disipar la energía de forma eficaz. Fijaros la enorme diferencia que hay de disipar contra un radiador de aluminio a 55 o 60 grados o disipar contra un suelo radiante a 35. Hablamos de un diferencial de 30 grados. Entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando yo instalo una máquina o yo hago un diseño de un sistema de calefacción, no me fijo en el folleto comercial, me fijo en esto. Que si no me lo da el fabricante a primera mano, me tengo que encargar de pedírselo y asegurarme. Voy a hacer un poquito de zoom aquí y vamos a analizar el COP real al que va a trabajar esta máquina en función de las condiciones a las que yo le someto. Vamos a ir del caso más extremo al caso más favorable. El caso más extremo sería someter esta máquina a una temperatura ambiente muy baja, ¿no?, lo que os decía antes, pensar en el Pirineo. Imaginaros aquí, arriba a la izquierda, que estáis viendo el modelo este IRIS 10, temperatura ambiente menos 15 grados. ¿Todos lo veis? Bueno, pues a menos 15 grados, el fabricante me está diciendo que si trabajo a una temperatura de impulsión de 35 grados, claro, ¿y eso cómo lo sé? Bueno, pues si tienes un suelo radiante te va a permitir trabajar a esa temperatura, si no, no. En el caso de que pudiera trabajar contra un suelo radiante, la potencia que es capaz de entregar esta máquina es de 5.600 vatios. Fijaros cómo cambia con respecto a, el COP a la potencia que nos decía en el catálogo comercial, ¿no? Vamos a decir, esto impulsando a 35. Me voy a desplazar por aquí para ver qué ocurre si esta misma máquina la sometemos la hacemos trabajar contra radiadores en un sistema que necesita que la energía sea impulsada a 55 grados. Fijaros que esa máquina que el fabricante me decía va a generarte 10 kilovatios, bueno, sí, va a generar 10 kilovatios en esas condiciones, ¿no? Pero cuando yo analizo
resulta que la voy a exponer a menos 15 grados y la voy a hacer trabajar contra radiadores a 55, la potencia térmica es de 5,3, o sea, la mitad de lo que me había dicho el fabricante. Pero no solo es eso lo que me preocupa, sino que lo que me preocupa es el rendimiento. Fijaros a la derecha que está puesto en rojo, el rendimiento de esta máquina, el COP de esta máquina es de 2,03. Es decir, por cada kilovatio eléctrico que consuma, tan solo va a poder aportar 2 kilovatios térmicos. Esas serían las condiciones más desfavorables a las que podemos someter esta máquina. Vamos a analizar ahora el caso opuesto, unas condiciones totalmente favorables. Seguimos con el mismo modelo de máquina, pero ahora en vez de estar expuesta a menos 15, vamos a exponer esa máquina a 18 grados. Claro, a lo mejor muchos de vosotros estaréis diciendo, bueno, pues yo tengo 18 grados en la calle y ni siquiera enchufo la calefacción. Totalmente de acuerdo, pero bueno, simplemente para que veáis cuál sería el comportamiento de esta máquina si la exponemos a 18 grados centígrados de temperatura ambiente. En este caso, si conseguimos impulsar contra un sistema de suelo radiante, lo cual lo hace más favorable todavía, impulsando el agua a 35 grados, 15.399 vatios. O sea, multiplica por 1,5 la potencia nominal que me había dicho el fabricante en el catálogo comercial. Y no solo eso, sino que el COP de esa máquina, el rendimiento que va a tener es de 5,7. Una auténtica barbaridad. Esto es prácticamente imposible. ¿Por qué? Pues porque, por lo que decíamos, ¿no? Antes, no es que sea imposible, sino que cuando estamos a 18 grados, rara vez se pone la calefacción, ¿no? Porque ya no es una necesidad. Pero bueno, si sometemos este equipo a esas condiciones, fijaros el rendimiento que tendría. Bueno, pues esto es lo que necesitaba que entendierais para que cuando vayamos analizando ahora los escenarios, tengamos un poquito claro ese concepto. Vamos a traducirlo a euros. Esto que acabamos de contar, con nuestro caso, he puesto aquí los kilovatios hora de nuestro caso, el que hemos analizado al principio, y fijaros lo que pasa si tengo un COP de 2 o un COP de 4,5. Si tengo un COP de 2, es decir, si esa máquina la he instalado en unas condiciones muy exigentes y además no me he preocupado de garantizar que se vaya a disipar la energía en un sistema a baja temperatura, que este es el principal error que se está cometiendo en muchas instalaciones, voy a tener una demanda energética eléctrica, o sea, los kilovatios hora que va a registrar mi contador eléctrico van a ser 14.052. Eso multiplicado por el precio de la luz son 2.680 euros. Esa misma máquina, expuesta en unas condiciones favorables, he establecido ahí un COP de 4,5, va a consumir 6.245 kilovatios hora eléctricos y va a representar un consumo en mi factura de 1.190 euros anuales. Fijaros la tremenda diferencia que hay de someter una máquina a unas condiciones o a otras, ¿no? Por eso cuando la gente me pregunta, oye, ¿que la aerotermia? Sí, la aerotermia funciona muy bien, pero hay que saber dónde se va a montar y contra qué sistema vamos a trabajar. Porque puede que sea un éxito o puede que sea un auténtico desastre, ¿vale? Entonces, esto es fundamental. Vale, y ahora, ¿cuál es la diferencia de la aerotermia respecto a la geotermia? Como decía antes, la aerotermia es un sistema que nos permite robarle la energía al aire. Voy a poner un ejemplo que todo lo vais a entender. Imaginaros que estamos en invierno y yo lo que tengo que hacer es robar calor al aire, porque ese calor que robo es el que voy a introducir a mi sistema. Bueno, pues si estamos, por ejemplo, en invierno a una temperatura, vamos a poner una temperatura media de 5 grados, bueno, los sistemas de aerotermia no les supone un problema muy grave, ¿no? Tener que robar esa energía cuando el ambiente está a 5 grados. Claro, si estamos a 0, pues le va a costar más. Y si estamos a -10, pues le va a costar mucho más. Por eso es tan dependiente su rendimiento, porque robamos el calor del aire. En cambio, cuando trabajamos con un sistema de geotermia, ese intercambio de energías no se hace con el aire, sino que se hace con la tierra. Y la Tierra tiene una característica y es que aproximadamente a partir de 15 metros de profundidad, la temperatura permanece estable en torno a los 15 grados centígrados. Entonces, es muy sencillo. ¿Qué va a ser más fácil para la máquina? Intercambiar calor, robarle calor al aire cuando estamos a 0 o a 5 grados o robarle calor a la Tierra cuando estamos a 15. Pues evidentemente es mucho más favorable, ¿no? Robárselo a 15 grados.
Y ahora pongamos el caso opuesto, pongamos el caso en verano. Podemos estar, al menos aquí en Zaragoza, ya sabéis que vivimos los dos extremos, podemos estar a temperaturas de 35, 40 grados. Bueno, pues si yo tengo que robar frío del aire para introducirlo a mi sistema, cuando ese aire está a 35 grados, pues hombre, sí, lo voy a conseguir, pero el rendimiento va a ser muy malo. En cambio, si puedo robar el frío del subsuelo, que sigue estando a 15, me da igual que sea verano o invierno, pues tenemos otra vez el gran salto, ¿no?, de rendimiento. Entonces, la geotermia lo que me permite es que el rendimiento de mi sistema de bomba de calor, que el principio de la máquina es exactamente el mismo, simplemente que en uno robo la energía de un medio, del aire, y en el otro lo robo del suelo. Pues bueno, en geotermia este rendimiento siempre es mucho más elevado. Claro, lo que ocurre es que, como veis ahí en la imagen, esto requiere hacer unas obras, unos trabajos que en muchos casos es inviable, simplemente por una cuestión de logística, ¿no?, de accesibilidad a hacer esas perforaciones, y en otras ocasiones es la propia rentabilidad de la instalación lo que hace que no sea viable. Entonces, bueno, pero hay muchas otras en las que sí. Conociendo la diferencia, ya estamos en condiciones de analizar los escenarios. Vamos con el sistema tradicional. Esta sería la situación actual, básica, estándar, contra la que vamos a analizar el resto de escenarios. Fijaros, una caldera de gasoil. Ah, bueno, se me ha olvidado decir. Es importante que tengáis en cuenta que todos los precios que vamos a dar aquí son precios que evidentemente van a poder tener una variación, ¿no?, en función de cada casa, pero son precios totalmente objetivos y son precios en los que está incluida la mano de obra y está incluido el IVA. ¿Vale? Es la manera más lógica de poder analizar esto, porque claro, si luego empezamos aquí a decir, bueno, aquí que estaba incluido, que no, el IVA sí, IVA no, pues bueno, que sepáis que todos estos precios evidentemente son orientativos y puede haber variaciones, pero son muy objetivos, son precios reales, son precios de mercado, y hemos tenido en cuenta tanto el IVA como la mano de obra. Caldera de gas o de gasoil, 3.560 euros. Termo, con su IVA y su mano de obra, 380 euros. Instalación de climatización, 3.800 euros. Inversión aproximada en equipos que necesitaríamos, muy económica. Por 7.740 euros podemos tener los equipos necesarios para satisfacer las necesidades térmicas de esta instalación. ¿Vale? Ese es nuestro punto de partida. Vamos a traducir eso a euros. Para la calefacción, para que mi calefacción de gasoil me aporte esos 19.444 kilovatios hora, traducido en litros de gasoil son 2.165 y traducido a euros, 2.069. Respecto a la generación de calor para el agua caliente sanitaria, que la va a aportar un termoeléctrico con un rendimiento del 95%, eso se traduce al año en 445 euros. Los precios de referencia, por si alguno estáis haciendo cuentas paralelamente, los precios de referencia que hemos utilizado los tenéis puestos ahí a la derecha. El precio del gasóleo a 0,79 euros el litro y el precio de la luz a 0,15 euros el kilovatio hora, que es un precio de mercado. Claro, a esos 0,15 hay que sumarle el impuesto eléctrico, que es un 5,11%, y el IVA, que es el 21%. Aquí están imputados así, ¿vale?, con los impuestos, como ya he dicho antes. Respecto a la generación de frío, el coste sería de 491 euros y esos electrodomésticos convencionales rondarían los 800 euros anuales. Total, al año, con esta instalación muy baratita que me ha costado, me estoy gastando 3.807 euros para mantener esa situación de confort y para tener la disponibilidad del agua caliente sanitaria para que 4 personas puedan hacer vida normal. Ese sería el análisis. Otra cosa que hemos tenido en cuenta y que la vamos a ir repitiendo a lo largo de los escenarios. Los hemos analizado todos a 25 años. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, 25 años es un periodo muy razonable para instalaciones de estas características, porque tenemos equipos que tienen esa durabilidad. Ahora, cuando hablemos de fotovoltaica, cualquier fabricante ya nos está garantizando producciones para 25, incluso para 30 años. Entonces, claro, no tiene sentido analizarla para menos. Pero el hecho de que la analicemos para periodos largos de tiempo no quiere decir que no hayamos tenido en cuenta el coste de reposición de equipos. Entonces, a lo largo de 25 años, yo voy a contemplar que a mitad de vida, en torno al año 12,
voy a tener que hacer una reposición de esa caldera porque se va a estropear, del termo lo mismo. Entonces, que sepáis que en los proyectos eso está contemplado y cuando veáis las gráficas veréis cómo aparece perfectamente representado en el año 12 ese incremento que sería el correspondiente a la reposición de equipos. Bien, pues teniendo claro este escenario base, vamos ya a hablar del primer escenario. Y para hablar de este primer escenario, me vais a permitir que cambie la pantalla y voy a haceros un pequeño croquis, una pequeña representación de lo que supondría instalar una instalación de 5 kilovatios, una instalación fotovoltaica. Estamos dando por hecho que dejamos todo tal y como estaba, ¿ok? Dejamos la caldera, dejamos el termo y dejamos la máquina de aire acondicionado. Y lo que hacemos es implementar una instalación de 5 kilovatios. Bien, lo que vamos a tener con esa instalación es un aporte de energía. Voy a hacer aquí una representación de lo que sería un día y tener en cuenta que esta representación de cada día la deberemos hacer por cada mes, porque evidentemente la radiación va variando mes a mes y por tanto ese análisis lo voy a tener que hacer anual. Pero bueno, voy a hacer una representación media de lo que supondría en esta instalación. Nosotros como usuarios vamos a tener un consumo determinado en la vivienda que va a depender de cómo hago uso de mis electrodomésticos, de mis máquinas, etc. Y ese consumo viene representado por una carga, una curva de cargas como la que os acabo de dibujar. Y el hecho de que yo monte una instalación fotovoltaica me genera una cantidad de energía que la mayor parte del tiempo vamos a intentar que esté solapada con esa curva de consumo, pero que va a ser muy fácil que tengamos aquí una cantidad de excedentes. Claro, cuanto mayor sea la cantidad de excedentes, peor, porque los excedentes, afortunadamente, el Real Decreto que se aprobó el pasado abril del 2019 ya me permite llevar a cabo esa compensación de energía que para que os hagáis una idea, esa compensación de energía me la están pagando a 0,04 euros el kilovatio hora. Y ya hemos dicho antes que el precio medio de la luz está en torno a 0,15. Por lo tanto, me están compensando esa energía, cierto, pero me la están compensando a una tercera parte de mi coste usuario. Por lo tanto, pues está fenomenal porque no deja de ser una ayuda, pero cuanto mayor sea la cantidad de energía que soy capaz de autoconsumir simultáneamente mientras la produzco, eso me va a llevar a un escenario más rentable. Para analizar los números que vamos a ver ahora, aquí están contemplado un 20% de excedentes. ¿Ok? Ese 20% de excedentes a 0,04 euros. Vuelvo a cambiar la pantalla. Fijaros cómo se me quedaría este escenario. Inversión aproximada, 16.150. Cuidado porque esos 16.000 no es de la instalación. Es los 7.740 que veníamos de aplicar de la caldera, el termo y la instalación. O sea, aquí estamos sumando todo, ¿vale? Estamos analizando una instalación contra otra, pero analizamos el total del valor. El coste, el sobrecoste, vamos a decir, de esta instalación fotovoltaica está calculada a un precio generoso, además, un precio de 1,39 euros el vatio pico, que para 5 kilovatios supone IVA incluido 8.410 euros. Para los que no tengáis una idea de lo que puede suponer, pues una instalación de 5 kilovatios en condiciones normales ronda eso, ¿vale? 8.000, 8.500 euros. IVA incluido. Bien, coste de reposición de equipos, pues 6.300 euros. ¿De dónde vienen los 6.300 euros? Os recuerdo que en el escenario, vuelvo para atrás, aquí ya teníamos un coste de 6.000, que es lo que hemos contemplado para cambiar tanto la máquina de aire acondicionado como el termo y la caldera. Y aquí, coste de reposición de equipos 6.300, es decir, solamente le metemos 300 euros más de reposición de equipos
¿Que de dónde vienen? Pues bueno, vienen de la etapa de potencia del inversor, que los fabricantes es algo que ya nos avisan y nos dicen, a ver, en 25 años el inversor te va a funcionar, pero a mitad de vida aproximadamente vas a tener que hacer un cambio de la etapa de potencia, que viene a representar esos 300 euros. Por lo tanto, es insignificante prácticamente. Las placas, como decía antes, están ya garantizadas para 25 o incluso 30 años por muchos proveedores. Por lo tanto, el incremento en reposición de equipos es ridículo. Bueno, pues con esta instalación, el coste de energía anual que tendremos será de 2.587 euros. Nos permitirá amortizar esa instalación fotovoltaica en 6 años y la rentabilidad que nos ofrece por el hecho de invertir esos 8.400 euros en la instalación fotovoltaica supone un 20%. Ahora mismo, ¿a qué rentabilidad media está cualquier producto relativamente fiable, ¿no? Me da igual bonos del Estado o cualquier otro tipo de interés, pero bueno, un 20% de rentabilidad realmente está muy lejos de lo que nos puede ofrecer cualquier tipo de producto financiero y además con la ventaja de que esto no es una inversión de riesgo, ¿vale? Si analizamos la situación actual con respecto a este escenario, en la situación actual acumularemos a lo largo de 25 años 172.000 euros, mientras que con esta instalación fotovoltaica acumularemos 124.000, un ahorro bruto en 25 años de unos 50.000 euros. Entonces, invirtiendo 8.500 euros de más ahora en la fotovoltaica, en los 25 años, esa rentabilidad extra de ese capital al 20% hace que consiga un ahorro en 25 años de 50.848 euros. Como veis, es una inversión segura, rentable y bueno, lo que sí que a mí me sigue pareciendo esto, pues un coste elevado, ¿no? En energía. A pesar de que la rentabilidad que me ofrece esta solución es muy elevada, pero yo analizo esos 2.587 euros y me sigue pareciendo un coste excesivo. Por eso, ahora tenemos que plantear el siguiente escalón. El siguiente escalón va a ser una instalación, pasamos de 5 a 10 kilovatios. Voy a volveros a quitar aquí la pantalla y vuelvo a hacer una representación para que tengamos claro cuál va a ser el escenario. El escenario va a ser ahora una instalación fotovoltaica de 10 kilovatios pico más sustituimos caldera de gasoil, termo y equipo de climatización, lo sustituimos por la aerotermia. La aerotermia es un equipo, para los que no lo sepáis, que me puede proporcionar esas tres cosas, ¿vale? Me sirve para el agua caliente, para refrigeración y para calefacción. Bueno, pues igual que antes voy a tener una curva de consumo, pero claro, esa curva, para que os hagáis una idea, si antes la empezábamos por aquí, ahora lo que hacemos es incrementar esa curva, ¿vale? Vamos a tener un consumo más elevado. ¿Por qué? Pues hombre, porque nos hemos quitado el gasoil. Ahora lo que vamos a tener es un mayor consumo eléctrico, pero nos hemos quitado el gasoil. ¿Y eso qué me permite? Pues me permite generar más energía eléctrica mediante mi sistema de producción renovable, mediante la instalación fotovoltaica. Y por eso, a pesar de que pueda seguir teniendo excedentes, pero ya planteo una instalación de 10 kilovatios y no de 5. A la hora de presentar los cálculos que vamos a ver ahora, hemos considerado que vamos a tener un excedente, fijaros, del 30%, que sigue siendo un excedente alto, pero también os digo que es un excedente realista en muchas instalaciones, ¿vale? Porque esto es algo que depende totalmente de cómo se haga uso de esa energía. Evidentemente, quien se preocupa por favorecer esta situación va a tener mucho cuidado y va a intentar centralizar sus hábitos de consumo en las horas de producción solar. Pero bueno, cada uno tiene su vida y sus obligaciones y hay sitios donde esto es más fácil que otros, ¿no? Entonces, aquí hemos contemplado un 30% de excedentes. Y otro dato importante, el COP que hemos considerado para hacer estos cálculos es de 3, que viene a ser un COP medio, ¿vale? Esta máquina vamos a decir que estaría trabajando en unas condiciones ni muy exigentes ni muy favorables, un COP medio, porque estamos intentando plasmar unos escenarios que sean totalmente realistas.
Bueno, esto nos llevaría a que, evidentemente, todo este autoconsumo simultáneo va a ser un 70% de energía. Y ahora vamos a ver en cifras cómo se comporta esto. Hemos subido la inversión a 25.819 euros. ¿De dónde sale esto? Pues sale de un coste de la fotovoltaica de 16.819 y un coste de la aerotermia de 9.000 euros. Ahora sí que nos hemos cargado la caldera de gasoil, nos hemos cargado el termo y nos hemos cargado la máquina de climatización. ¿Por qué? Porque nos lo aporta la aerotermia. Entonces, tenemos una inversión inicial mucho más elevada, 4 veces más que la inversión que teníamos en el escenario base, en la situación cero, y el coste de reposición de equipos sigue estando ahí en los 6.000 euros. Pero fijaros ahora lo que cambia drásticamente. Ahora lo que cambia es el coste de energía anual. Tenemos 585. ¿Vale? El coste de energía lo hemos bajado drásticamente. Nos hemos quitado todo el gasoil y ahora, claro, tendríamos un consumo eléctrico muy elevado, pero como hemos puesto la instalación fotovoltaica, lo que hacemos es reducir drásticamente ese consumo eléctrico. Digamos que estamos generando ahí un bucle que nos permite llegar a ese escenario en el que el coste de energía ya aquí sí que sería, esto ya sí que me parece mucho más razonable, ¿no? Para la mayoría de las viviendas. En cambio, la rentabilidad, fijaros que ha bajado un poco, ¿no? Es al 18%, pero sigue siendo una rentabilidad espectacular y el tiempo de retorno de inversión, 7 años. Es decir, es una inversión que me requiere un poquito más de esfuerzo porque tengo que tener esos 25.000 euros, sé que hasta el año 7 no los recupero y sé que la rentabilidad es del 18%, pero siguen siendo datos espectaculares. Si analizamos los acumulados, que los tenéis ahí a la derecha, el escenario base, os recuerdo que acumulábamos en 25 años 172.000 euros y con esta situación nos quedamos en 56.200 prácticamente. Eso supone un ahorro en 25 años de 134.000 euros, perdón. Un disparate, ¿vale? Un disparate para una inversión que, claro, que soy consciente de que requiere hacer ese esfuerzo inicial, pero vamos, si me decís que esto no merece la pena, pues no estoy de acuerdo con vosotros, ¿vale? Evidentemente hay que analizar muchas cosas, ¿no? Y hay sitios donde resulta difícil hasta introducir este tipo de equipos por lo que comentábamos antes del sistema de distribución, ¿no? Porque claro, si vamos a una casa en la que ya hay radiadores de hierro fundido o de aluminio, pues probablemente esta inversión pase por sustituir todos esos radiadores. Y eso sí que no lo hemos contemplado aquí, ¿vale? Eso sí que hay que decirlo. Estamos analizando los costes del sistema de generación de energía. En ningún caso estamos analizando los costes de disipación. Bueno, vamos a por el tercer escenario. El tercer escenario va a ser con geotermia. Vuelvo a hacer la representación. Comparto nuevamente la pizarra para que podáis haceros una idea de lo que va a pasar ahora. Este escenario, estamos en fotovoltaica 10 kilovatios, hemos dicho 10 kilovatios más geotermia. Igual que antes voy a tener una representación media y ahora lo que voy a conseguir gracias a la geotermia es un COP que va a ser mucho más favorable. Aquí hemos considerado un COP medio de el 4,5, que es un COP que tiene que conseguirlo cualquier geotermia que esté bien instalada. Menos que eso es un COP ridículo. Lo que nos lleva a la conclusión de que es un COP muy elevado, ¿vale? Pero es que cualquier geotermia nos va a dar un COP muy elevado. Por lo tanto, vamos a tener ahora un consumo que va a ser más bajo que el que teníamos antes. Y claro, si seguimos instalando esos 10 kilovatios, pues nos lleva a una situación en la que se van a generar más excedentes. A efectos de cálculo, hemos considerado un 45% de excedentes. Hemos considerado que otro 45% se autoconsume instantáneamente y fijaros lo que pasaría aquí, que esto también hay que decirlo, que un 10% de la energía la estoy tirando
a la basura. ¿Por qué estoy tirando ese 10% a la basura? Pues porque cuando os he dicho antes que la energía, gracias al Real Decreto, se puede compensar, es cierto, se puede compensar, pero solamente se compensa durante los periodos mensuales. Es decir, los excedentes que tenga yo en el mes de junio, si ya he compensado todo lo que puedo compensar y además me sobran, ¿qué es lo que nos va a pasar con esta situación? Porque vamos a tener un consumo muy bajo y claro, 10 kilovatios de fotovoltaica van a generar mucha energía. Esos no me los guardan para compensarlos luego en octubre ni al mes siguiente. ¿Vale? Entonces, esa situación de tener un exceso de generación fotovoltaica con respecto a lo que consumo me puede llevar a una situación como la que acabamos de mostrar y es la que vamos a analizar ahora, en la que yo estoy tirando parte de la energía. ¿Por qué la tiro? Porque ya ni siquiera me la llevan a compensación, porque ya he compensado todo lo que puedo compensar ese mes, pero claro, es que son los meses de verano, son los meses en los que hay mucha producción solar. Luego en invierno voy a tener déficit, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendemos evitar siempre en cualquier instalación. ¿Cómo se evita eso? Pues bueno, haciendo un buen dimensionado y no pasándonos de potencia fotovoltaica. O eso, o buscar la manera de integrar algún sistema que nos permita o bien automatizar la vivienda o bien el sistema que veremos posteriormente que nos va a permitir centralizar las cargas en las horas en las que a mí me interesa. Vamos a terminar con este escenario que acabamos de representar. Fijaros que el coste de inversión sube considerablemente. Sube de los 25.000 euros aproximadamente que teníamos antes a 37.800. Bien, aquí os diré que la máquina es prácticamente la misma, el coste en el equipo es el mismo, pero hemos considerado un precio totalmente real, que es lo que vendría a costar los pozos. ¿Vale? Para una instalación de estas características probablemente tendríamos que hacer un par de pozos de 100 metros y eso pues viene a costar en torno a, puede ser 10, 12.000 euros, dependiendo un poco de las condiciones, de la zona, del terreno, etcétera, ¿no? Pero entre 10 y 12.000 euros. ¿Qué es lo bueno? Pues bueno, lo bueno de la geotermia ya lo hemos visto antes, ¿no? Porque vamos a tener, que me da igual las temperaturas que haya en el ambiente, que yo siempre intercambio con el terreno. Esta máquina sí que la voy a poder poner en las situaciones de clima más extremas y me va a dar exactamente igual, porque las condiciones a las que va a trabajar la máquina siempre van a ser buenas, porque intercambio con el terreno. Otra cosa buena de los pozos, bueno, es que a efectos de reposición, fijaros que este sistema me sigue costando 6.000 euros, que es lo que me va a costar cambiar la bomba de calor cuando llegue a mitad de vida. No tenemos una necesidad de reponer los pozos, me van a durar esos años sin ningún problema. Coste de energía anual, pues bueno, lo hemos bajado a 362 euros. Amortización 9 años y rentabilidad 13%. Claro, aquí decimos, joder, pues hemos perdido, ¿no? Rentabilidad. Pues sí, hemos perdido rentabilidad, hemos incrementado la inversión inicial. Es verdad que tenemos un coste anual más reducido. Entonces, bueno, ¿y qué conclusiones sacamos de todo esto? Pues bueno, las conclusiones es que si es verdad que yo parto de ese escenario base del que hemos analizado al inicio del webinar, eh, probablemente no tenga sentido instalar esta máquina. Ahora bien, si ese escenario resulta que en vez de ser en Zaragoza es en Benasque y de que en vez de esa demanda de calefacción se duplica, entonces sí, entonces todos estos números que tenéis aquí cambiarán, ¿no? Y probablemente sea más atractiva esta opción que la anterior. Si hablamos en términos de coste acumulado, seguimos en los 172.000 que hemos dicho del escenario base contra 58.000 de coste acumulado. Sigue siendo un ahorro tremendo en los 25 años de 143.000 euros, pero claro que si lo comparamos con la opción anterior, pues probablemente yo me quedaría con la anterior, ¿no? Pero claro, en este escenario yo no estoy diciendo ni muchísimo menos que la geotermia me gusta menos que la aerotermia, sino que hay sitios donde la geotermia no tiene sentido ponerlo. O sí que lo tiene cuando, que esto nos pasa, y yo me alegro de esta situación, ¿no? De clientes que nos vienen con el criterio de quiero conseguir la máxima eficiencia. Entonces, yo siempre trato de lanzar el mensaje de que la eficiencia va o suele ir vinculada con rentabilidad, pero llega un punto en el que esa rentabilidad se empieza a perder, ¿no? Que es lo que acabamos de ver. Entonces, si el criterio es llegar a la máxima eficiencia, por supuesto, vamos a este tipo de soluciones, pero cuando yo quiero la máxima rentabilidad, pues tengo que analizar muy bien el contexto de esa situación, de esa instalación,
para poder asesorar al cliente y poder decirle cuál es la situación que más le interesa. Bueno, vamos a por el siguiente escenario. Voy a volver a cambiar la pantalla y os vuelvo a poner la pizarra para que entendáis cuál sería el contexto y la representación gráfica que vamos a conseguir con este escenario. Ahora os recuerdo que hemos bajado de 10 kilovatios a 7. ¿Por qué? Pues ahora lo veremos. Porque hemos metido geotermia, claro. Entonces, al meter geotermia, como el COP aumenta, que ya aprovecho y lo pongo por aquí, hemos tenido en cuenta un COP, en este caso del 5, ahora os diré por qué, pero como trabajamos con ese COP tan elevado y además estamos introduciendo un sistema de solar térmica y además vamos a introducir el sistema Solvis, que es un sistema de gestión y estratificación de energía, que nos va a permitir llevar todos los equipos de generación a su máximo rendimiento y nos va a permitir un máximo aprovechamiento del recurso renovable. Luego, si queréis, explicamos cómo. Bueno, pues con ese sistema lo que voy a conseguir es que incluso montando menos potencia fotovoltaica y por lo tanto reduzco la inversión, fijaros el tipo de curva que me permite aproximadamente conseguir cuando yo instalo un sistema de estas características. Fijaros que lo que he conseguido aquí, gracias a Solvis, gracias a ese sistema multienergía que me va a permitir acumular la energía en forma de agua caliente, lo que yo consigo es centralizar todo ese consumo en las horas en las que tengo disponibilidad solar, de manera que el excedente va a ser mínimo. En este caso, hemos considerado un 10% casi penalizando, ¿vale? Porque la realidad de las instalaciones que montamos es que cuando se instala Solvis, prácticamente no hay, si la fotovoltaica está bien dimensionada, no hay excedentes, porque ese excedente lo que hacemos es transformarlo, pasamos la electricidad a agua caliente, lo acumulamos en Solvis y ya dejamos ahí la energía para cuando el usuario tenga necesidad de hacerla funcionar en su suelo radiante o en su agua caliente sanitaria, etcétera, ya digamos que es nuestra batería, pero en vez de ser una batería convencional, una batería eléctrica, pues es una batería en forma de agua caliente. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se quedarían estos números, con 7 kilovatios, con Solvis y también con solar térmica. Estamos en el escenario 4. Fijaros lo que ha pasado con la inversión, ¿no? Lo primero. Pues hombre, le hemos metido otro viaje, ¿eh? A la inversión. Ahora estamos en 41.773 euros. Es una inversión elevada. ¿Coste de reposición de equipos? Pues bueno, lo bueno es que tanto Solvis como las placas térmicas no nos va a suponer un incremento en ese coste de reposición en los 25 años, porque ese sistema de acumulación no funciona como uno tradicional, partiendo de la base de que el agua que hay metida dentro no es agua sanitaria, ¿eh? Entonces, no vamos a tener ningún tipo de problema de calcificaciones, ni de que el depósito se nos deteriore, ni nada por el estilo. Fijaros en el coste de energía anual, 61 euros, ¿vale? O sea, el coste de energía que vamos a tener si instalamos un sistema de estas características es ridículo. Claro, ¿qué ocurre? Que es mucho dinero, ¿no? Es mucho dinero y la amortización, bueno, pues sigue siendo atractiva. Tenemos 9 años y una rentabilidad del 13%, que sigue estando muy bien, pero claro, si la comparamos con otras alternativas que hemos visto antes del 20%, ¿no? Y además me requiere ese esfuerzo inicial de hacer esa inversión, pues puede que no tenga sentido. En términos de acumulado, aquí acabaríamos pagando a lo largo de los 25 años 50.000 euros, que con respecto al escenario base supone un ahorro de 156.000. Bueno, y dices, ¿y cómo justifico yo, ¿no? La instalación de toda esta tecnología en una instalación como la que estamos viendo? Bueno, pues sinceramente, si lo analizamos en términos económicos, buscando solamente la rentabilidad, no tiene justificación. Pero
Si vamos a por eficiencia, evidentemente sí que la tiene. Esto es un sistema mucho más eficiente. Y además tiene la ventaja de que nos va a permitir hacer uso de un confort de manera más, vamos a decir, sin sacrificar ningún periodo del día. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando estemos en verano, claro, la geotermia he dicho antes que puede producir frío, calor, o bien para el ACS o para la calefacción, pero todo a la vez no lo puede hacer. Entonces, si yo tengo mi sistema solar térmico con un par de plaquitas que coloque y mi sistema de acumulación de Solvis, el 80%, repito, el 80% de la demanda energética destinada al agua caliente sanitaria me la van a aportar mi sistema de captación térmico, mis colectores térmicos. ¿Y eso qué me permite? Bueno, pues eso me permite dos cosas. Una, mi máquina de geotermia va a trabajar mucho menos, porque toda la demanda de ACS, excepto en las condiciones de diciembre y enero que vamos a tener temperaturas muy desfavorables, el 80% de esa demanda la voy a aportar mediante esos colectores térmicos. Por lo tanto, mi máquina ya no va a tener que estar trabajando. Y luego además gano en confort por disponibilidad, porque yo voy a poder hacer funcionar mi geotermia contra el suelo refrescante, por ejemplo, contra un fan coil, para tener la casa climatizada sin perder disponibilidad de agua caliente sanitaria, porque los dos sistemas van a poder estar generando de manera totalmente independiente, mientras que si no tengo una captación solar térmica, cuando quiera priorizar el agua caliente sanitaria tendré que cortar el frío. Por lo tanto, sería otro de los escenarios en los que me va a resultar muy interesante. Bueno, pues como último escenario, y aquí ya, bueno, creo que no hace falta ni siquiera hacer el garabato que hemos hecho en los anteriores, lo que introducimos es la batería de litio. ¿Eso que me permite? Bueno, pues podemos hacer que ese mismo escenario anterior, bueno, perdón, fijaros que aquí vuelvo a los 10 kilovatios, ¿vale? Antes estábamos en 7 y aquí vuelvo a los 10. ¿Por qué? Pues porque ahora ya esos excedentes no van a ser para compensar, sino que esos excedentes de energía me los llevo a mi sistema de acumulación. ¿Qué consigo con esto? Pues bueno, con eso sí que consigo asegurarme de que el coste de energía anual va a ser cero. Claro, el problema que tengo con esto es la inversión inicial, ¿no? Porque es una inversión pues, elevada, de 50.000, 51.000 euros, con un coste de reposición de equipos también más elevado, porque ahora sí hay que sumar el precio de la batería, que a pesar de que sean de litio, pues, tienen una vida. Amortizaremos en 10 años la instalación y el retorno rondará el 10%. Si lo analizamos en coste acumulado, pues esta opción llegaría a ser incluso más desfavorable, ¿no?, que la anterior, porque acumulamos más costes, 62.000 con respecto a los 50 y pico mil de la anterior. Claro, con esto lo que estamos consiguiendo es que, vale, yo hago una inversión elevada al inicio, pero me quedo en coste energético anual cero. ¿Se puede conseguir esto? Por supuesto, se puede conseguir. Claro, coste energético aquí hago otro análisis, ¿vale? Que también nos pregunta mucha gente. Oye, yo quiero desconectarme de la red. Bueno, aquí pone coste energético cero, pero en la parte de energía de la factura, ¿vale? En ningún momento estamos hablando de que vamos a desconectarnos de la red, porque eso sí que supondría un sobredimensionado considerable de todo el sistema de acumulación y también de generación de energía mediante fotovoltaica, y eso dispararía la inversión. Entonces, si no nos desconectamos de la red, eso implica que vamos a tener que seguir pagando el término fijo. Si tenemos 4 kilovatios o 5 o 6 contratados, lo que sea necesario para cada vivienda, ese término fijo sí que lo vamos a pagar, ¿vale? Pero ya el término de energía, el variable, que es el que nos preocupa a la mayoría de usuarios que tienen este tipo de viviendas, pues ya podemos dejarlo en cero. Esto es una simple representación de la función que nos permite Solvis dentro de una instalación con todos esos elementos. Fijaros que Solvis es el elemento central. Solvis va a ser el cerebro de nuestra instalación, es lo que nos va a permitir gestionar, es un sistema multienergía que nos permite gestionar de la manera más inteligente posible todos los recursos renovables. Y además nos va a permitir dar salidas para diferentes consignas de temperatura para trabajar contra distintos sistemas de disipación. Aquí tenéis a la derecha representado un grifo, ahí podríamos mandar el agua
pues a temperatura del ACS que se acumula, ¿no? Aunque luego la mezcles, pues estaríamos hablando de unos 60 grados. Tenemos radiadores, tenemos un fan coil, tenemos un suelo radiante, incluso tenemos una piscina. Gracias a Solvis podemos manejar sin ningún problema todas esas consignas y hacer que cada sistema de disipación trabaje de la manera más eficiente posible. Y por otro lado, Solvis también es quien va a gestionar cuando entra en juego la aportación mediante geotermia y va a almacenar toda la energía solar térmica. Por lo tanto, en una instalación de estas características, Solvis se convierte en el cerebro y nos va a permitir, como ya he dicho, optimizar al máximo todas las fuentes de energía. Bueno, por último, un resumen de las alternativas, de todo lo que ya hemos visto, para que, para que podamos analizar así, en plan rápido. Partimos de la base, fijaros, coste de inversión inicial 7.740 euros, un coste ridículo, y así como vamos subiendo de escenarios, la inversión se va incrementando, ¿no? Hasta llegar a los 50.000 o 51.000 casi que hemos visto en el último escenario. Claro, igual que esto va subiendo, si analizamos el siguiente punto, que es el coste de energía anual, partimos de un coste tremendamente elevado, que esto es desgraciadamente habitual todavía en muchas viviendas, ¿no?, de estas características, sobre todo aquellas viviendas que no están bien aisladas y tienen gastos tremendos en calefacción. Partimos de esos 3.807 euros, que es una barbaridad, y así como vamos incorporando tecnología. Fijaros el gran salto, para mí el gran salto está en pasar a la combinación de aerotermia y una fotovoltaica de 10 kilovatios, que he puesto aquí 10 kilovatios y evidentemente luego pues dependemos de la superficie disponible, de la orientación, en fin, habrá que dimensionarla, ¿no? Pero claro, para explicar estos números había que poner un contexto y hemos puesto el que hemos considerado el más claro posible para poderlo explicar y trabajar con datos y con cifras totalmente reales. El salto, como decía, cuando quitamos esa caldera de gasoil, quitamos el termo y quitamos el aire acondicionado convencional y metemos un sistema de aerotermia que va a trabajar en condiciones normales, ya no digo muy favorables. Acordaros que hemos puesto un COP del 3. Una aerotermia con condiciones normales combinada con fotovoltaica es una inversión, pues bueno, que sí, que es 4 veces más cara que la básica, ¿no?, que necesitaríamos, pero es que con 25, con 26.000 euros vamos a pasar a un coste anual de 585. En acumulado, fijaros la gran diferencia que hay, ¿no? Vamos, para mí es el punto un poco de inflexión. Y yo en este caso, desde luego, si tuviera que elegir en el criterio, basándome únicamente en el criterio de rentabilidad, no tendría ninguna duda de que esa sería la inversión que yo cogería. Insisto, si me dijeras que el criterio es la rentabilidad, ¿eh? Otra cosa es que, oye, no, es que yo quiero reducir más las emisiones, ¿no? Es que yo quiero un sistema más eficiente, ¿no? Es que esto que os pongo ahora, ¿no? Y si quiero climatizar una piscina, que tenemos muchos clientes que quieren climatizar la piscina, pues evidentemente lo que vamos a tener es un consumo extra con respecto a los que ya habíamos analizado anteriormente. Ese consumo extra, en este caso, pues he hecho una simulación, vamos a decir, coherente de un cliente que quiere climatizar la piscina durante una temporada razonable, ¿no? Bueno, no quiere climatizar la piscina en diciembre, sino que simplemente de mayo a octubre. Bueno, pues el hecho de alargar, de tener esa piscina climatizada me va a incrementar la demanda eléctrica en los meses de verano, lo cual es favorable desde el punto de vista de la instalación fotovoltaica, porque me permite tener un mayor aprovechamiento. Por lo tanto, el hecho de que esta variable entre en juego en nuestro caso de análisis, en nuestra instalación a diseñar, probablemente ya le daría la vuelta. Hemos dicho acabo de decir hace un momento que yo con lo que hemos visto me quedaba con aerotermia y fotovoltaica. Si me planteas la piscina, pues ya probablemente te diga, no, me voy a Solvis con solar térmica porque es un escenario más favorable. Sé que tengo una inversión inicial un poquito superior, pero con el paso de los años me aseguro de haber recuperado ese dinero. Y no solo eso, sino que voy a tener un confort mucho más elevado. La solar térmica va a estar aportando calor a la piscina sin necesidad de que yo renuncie a estar en unas condiciones con la casa refrigerada, ¿no? Entonces, si metemos la piscina, ya todo esto que hemos hecho
hay que volverlo a analizar. ¿Y qué pasa si queremos cargar un vehículo eléctrico? Algo que de momento se ve poco, pero lo vamos a ver en breves. Vamos a ver que eso es lo que se espera, ¿no? Que la tendencia del vehículo eléctrico vaya aumentando. Pues bueno, lo mismo. Vamos a poder consumir mucha más energía, nos vamos a quitar ese coste de gasóleo que estamos utilizando ahora para el vehículo y se va a traducir en consumo eléctrico. ¿Y eso qué nos permite? Bueno, pues nos permite a lo mejor, en vez de una instalación de 10 kilovatios, si tengo suerte y tengo espacio de tener una cubierta generosa, pues a lo mejor puedo montar 15 kilovatios, ¿no? Y me va a devolver una rentabilidad altísima. Claro, todos estos escenarios hay que analizarlos. Con esto, otra vez, dejaría de tener sentido todo lo que hemos visto, ¿no? Otra pregunta típica, ¿cómo puedo optimizar la captación en mi cubierta? Tengo una cubierta limitada y me gustaría generar tanto energía térmica como eléctrica. Bueno, pues hoy en día existen, supongo que la mayoría de vosotros, sobre todo los del sector profesional, los conocéis, y a nivel usuario probablemente también existen los captadores híbridos, que es como el de la imagen que tenéis ahí a la derecha. Y esos captadores híbridos me van a permitir, perdón, generar simultáneamente energía térmica y eléctrica. En precio, pues vamos a decir que no es que me ahorre nada por el hecho de ponerlo uno sobre el otro. Incluso puede que en algunos casos sea un poquito más caro, pero claro, con esto lo que estoy haciendo es optimizar al máximo mi superficie de cubierta. Si tengo una cubierta limitada, pero tengo una pequeña piscina y tengo unas necesidades relativamente altas, lo que me va a interesar es exprimir la capacidad de generar energía de mi cubierta al máximo. Para eso hay que recurrir a estos sistemas híbridos que nosotros hemos montado unas cuantas instalaciones y la verdad es que tienen un rendimiento excepcional. Y por otro lado, respecto a los paneles exclusivamente fotovoltaicos, pues bueno, también decir que dentro de fotovoltaica existen diferentes calidades de producto y si queremos ir a máxima eficiencia, pues vamos a tener que recurrir a un módulo de formato monocristalino. Hoy en día nosotros con el módulo más eficiente que estamos trabajando es un módulo que tiene una eficiencia de célula del 20, superior al 20%, que el fabricante nos está dando una garantía ya de 30 años. Y claro, si esto lo comparas, un módulo de esas mismas dimensiones con un módulo que había en el mercado hace 3 años, pues el salto también es importante, ¿no? Tanto en precio como en rendimiento. Entonces, siempre existen este tipo de matices al final para intentar optimizar al máximo. Como resumen y conclusiones de toda la sesión que llevamos, pues bueno, el principal resumen la principal conclusión que me gustaría que os llevarais de todo esto es que prácticamente cualquier alternativa de origen renovable tiene muchas ventajas frente a sistemas tradicionales. La necesidad imperiosa de analizar las particularidades de cada instalación para ofrecer el sistema más apropiado a cada usuario, a cada instalación. Fijaros que llevamos una hora aquí analizando un escenario y al final os he metido 3 variables y os he dicho que todo lo que habíamos estudiado ya no valía para nada, ¿no? Pues claro, es que si el escenario es diferente, hay que volver a analizar ese escenario. Entonces, esto sí que es un mensaje que quiero lanzar y que sobre todo aquellos que estáis pensando en invertir, ¿no? que es el público objetivo de este webinar, tengáis muy claro la necesidad de analizar muy bien vuestro caso para que luego no haya sorpresas. Como consejo, para que luego no haya sorpresas, pues bueno, mi recomendación es que exijáis un compromiso con la instaladora o ingeniería que pueda o que vaya a prestaros ese servicio. ¿Y qué quieres decir con esto, con esa exigencia o con ese compromiso? Pues bueno, lo que quiero decir es que nosotros es algo que lo estamos haciendo, estamos garantizando la producción en los sistemas de generación que montamos. ¿Y eso cómo se hace? Pues es muy sencillo. Prácticamente hoy bueno, monitorizar cualquier instalación es muy sencillo. Nosotros de serie todas las instalaciones que montamos las monitorizamos. Por lo tanto, cuando pase un año es muy fácil decir, mire, en su estudio hicimos una estimación de producción de 12.000 kilovatios hora anuales con esta instalación fotovoltaica y aquí tiene sus datos, su registro, que además el usuario, el cliente final, lo va a poder ir contrastando día a día, semana a semana o mes a mes, desde el momento en el que se le instala, se llega
a esa generación de energía. Esto es algo tan sencillo como que yo entiendo que los que tenemos la responsabilidad de instalar y de asesorar en este tipo de instalaciones, no podemos hacerle jugar a alguien una inversión de 40.000 euros sin darle unas garantías, porque eso tiene un nombre, ¿no? Está feo, pero es que eso es lo que profesionalmente no se puede hacer. Entonces, no podemos decir, oye, pues si es que me han dicho que la aerotermia funciona muy bien, venga, vamos a montar una aerotermia, ¿no? Y a ver cuánto te ahorras. Mira, y como el COP aquí en el folleto comercial pone que es de un 3, pues mira, hacemos 4 números por encima y esto es lo que te vas a... Y luego llegan las sorpresas, ¿no? Pues bueno, eso es lo que hay que evitar a toda costa a nivel usuario, buscar una empresa, buscar un profesional que esté con total conocimiento y disponibilidad de aseguraros esa cifra, porque evidentemente este tipo de inversiones, donde el confort, no hemos hablado en ningún momento de sacrificarlo, el único objetivo es el económico. Entonces, si yo en mi casa quiero estar caliente y tener agua caliente para cuando la necesite, ¿no? Que yo no, igual me da, en principio, hacer uso de gasoil que de renovables, y lo que quiero es tener calor. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el único criterio es económico. Si no nos aseguramos de que lo que nos montan me va a ofrecer esos niveles de producción, pues esta inversión puede que pase de ser muy atractiva a ser un desastre. Otro mensaje o conclusión es que no siempre lo eficiente es lo más rentable, ya lo hemos explicado antes. Y bueno, pues vuelvo a reforzar, ¿no? No tiene sentido hacer una inversión de X, me da igual, sin contar con unas mínimas garantías de quien propone y diseña esa instalación. Así que ese es un poco el mensaje que creo que tenéis que sacar de todo esto, que renovables sí, pero con una fase de diseño y un criterio profesional. Bueno, pues 1:15 hemos cumplido rigurosamente con el tiempo que había establecido para hacer esta primera parte. Muchísimas gracias a todos. Cualquier duda que os surja, repito, estamos a total disposición. Y nada, encantado de haber podido estar aquí con vosotros. Gracias por asistir y espero que os haya resultado muy útil. Venga, un saludo y hasta la próxima.